No fue un debut brillante, pero se sumaron los 3 puntos. Hablamos de la victoria del Deportivo Pasto aquí, en Más Allá del Volcán. Pero antes de comenzar con este video, no se olviden de darle like y de suscribirse a este canal para llegar a la meta de los 1000 suscriptores. También pueden ir a seguirme a todas mis redes sociales, el link lo van a encontrar aquí abajo en la descripción. Sin nada más que añadir, comenzamos. Señoras y señores, el Deportivo Pasto ha vuelto a la Liga Profesional Colombiana y lo ha hecho con un triunfo bastante importante, porque siempre es importante, valga la redundancia, iniciar ganando, sumar de a 3 puntos en tu primer partido y más si ese primer partido es en tu casa, en tu estadio. El Deportivo Pasto, dirigido por Jonathan Risueño, hizo un partido dentro de todo correcto, un partido que, si bien es cierto, se le termina complicando sobre el cierre de la segunda mitad. Fue un partido que en líneas generales fue disputado por parte de cada uno de los equipos, daba la sensación de que gol ganaba, se notaba que tanto Medellín como Deportivo Pasto, si alguno de los dos marcaba un gol, ese iba a ser el gol de la victoria, tal y como terminó sucediendo, pero así, a grosso modo, uno puede concluir que este Deportivo Pasto todavía le falta engranar, todavía le falta ese típico periodo de adaptación, ese típico periodo que se lo conoce como la pretemporada dentro de la temporada, porque es innegable que el equipo ha tenido tan solo un par de días de preparación. Arribó a Bogotá el 2-3 de enero y de ahí hizo una pretemporada hasta el 9 de enero, un partido pasando un día de por medio, partido enfrentando a Bogotá, partido enfrentando a Tigres, partido enfrentando al Internacional de Bogotá. Y eso, quieran o no, sigue siendo un periodo muy corto de pretemporada, pero es algo que no solo le pasa al Deportivo Pasto, sino que le pasó a todos los equipos del FPC, ya que la liga arrancó bastante rápido, teniendo en cuenta que se viene el Mundial a mitad de año. Entonces, se sigue viendo todavía un Deportivo Pasto en construcción, en preparación. Hay nombres interesantes, hay jugadores que destacaron, pero en líneas generales hay que ir viendo este Deportivo Pasto partido a partido. Cada partido esperemos que se vayan corrigiendo esos pequeños errores, esos pequeños detalles que quizás el día de hoy no le permitieron al tricolor ser tan fluido, pero que vuelvo y reitero, lo importante es que se sumó de a 3, es bueno corregir ganando y ya veremos cómo se va desenvolviendo este equipo de Jonathan Risueño. Y bueno, ¿qué podemos hablar de este partido como tal? Bueno, de arranque el Deportivo Pasto mostró cierto ímpetu, cierta motivación, teniendo en cuenta el buen recibimiento que hizo la hinchada en este día, el banderazo que se había realizado el día de ayer en el hotel de concentración. Todos estos factores hicieron que los jugadores del Deportivo Pasto salieran motivados, se reactivó nuevamente esa unión entre el hincha y el equipo. Es un año completamente distinto, nada que ver a lo que habíamos visto el año pasado y sobre todo el semestre pasado, donde las barras habían renunciado a ir al estadio en son de protesta, una protesta bastante válida, pero el día de hoy fue todo lo contrario, las 4 barras se unieron, una salida espectacular, elementos del carnaval, la bandera, el tapatribunas, el tifo que ya había salido frente al América de Cali, pero más allá de que ya haya salido, se le hizo algún rediseño, algunos retoques, que quedó bastante bonito, espectacular lo que habían hecho las 4 barras del Deportivo Pasto. Así que de entrada el ambiente estaba dado para que justamente el equipo salga a arrollar al Deportivo Independiente Medellín y lo hizo en los 10 primeros minutos. Si queremos ser generosos, durante los 15 primeros minutos el Deportivo Pasto estuvo presionando alto, tenía un bloque medio, trataba de justamente que cuando el Medellín pasaba a la mitad del campo ir a recuperar de manera rápida y activar las transiciones. Todas estas cuestiones del Deportivo Pasto las estaba haciendo de muy buena manera, pero se le fue acabando el tanque de gasolina, se le fue quizás yendo esa motivación inicial, y el Medellín, que ya es un equipo que viene trabajando de tiempo atrás, que no por nada llegó a final de liga y final de copa, más allá de que las hayan perdido, es un equipo bastante trabajado, un equipo que ya se conoce, que juega de memoria, y esa misma memoria futbolística hizo que el Medellín atacara, le cortara los circuitos al Deportivo Pasto, también hiciera una presión relativamente alta que no le permitía a los volantes, tanto a Mancilla como a Caicedo, poder progresar. Desconectaron a Diego Chávez del partido y con estas mismas asociaciones entre Berrío y Mena por el sector derecho de ellos o izquierdo del Deportivo Pasto, que es donde estaba Velasco, es por donde empezó a generar peligro. Mena levantaba centros, Berrío se asociaba, Fridiseus que aparecía, de vez en cuando se cambiaba al otro sector con Chaverra, aunque Garavito estaba mejor parado en esa posición en el primer tiempo. Así que en líneas generales el Deportivo Pasto estaba más aguantando, estaba quizás incluso sufriendo un poco el compromiso, no llegaba de manera clara, incontundente el Medellín, no sacó figura a Banguera ni mucho menos, pero siempre estaba ahí merodeando, incomodando,
por ahí hubo una jugada de Ortiz donde no la cabecea de muy buena manera y pudo haber sido la primera anotación del Medellín. Y justo cuando el Deportivo Pasto más mal la pasaba, aparece un remate de Santiago Córdoba que lo logra justamente tras una mala salida del Deportivo Independiente Medellín, remata cruzado, el balón se va un poco abierto, pero más allá de eso, este remate de Santiago Córdoba no subió tanto, no subió en el marcador evidentemente, pero sí subió en el factor anímico que hizo que el Deportivo Pasto nuevamente reencontrara a un Diego Chávez que estaba desaparecido, activar un poco a los laterales y mucho más a los extremos como Estupiñán y Micolta, que ya de a poco empezaron a generar peligro, y sobre el cierre de la primera mitad se miró un equipo y un compromiso bastante equilibrado. Más allá de que el Deportivo Pasto en el primer tiempo encontró equilibrar y emparejar las situaciones, era evidente que a Jonathan Risueño no le estaba gustando para nada cómo estaba jugando el Deportivo Pasto. Producto de esto es que evidentemente se da una reconversión dentro del camerino, como haya sido, pues solamente los jugadores lo sabrán, pero sí se notaba un Jonathan Risueño molesto. Esta molestia evidentemente se plasmó hacia los jugadores, los cuales salieron hacia el segundo tiempo con un ímpetu distinto, con unas ganas distintas, y producto de eso es que Andrés Estupiñán ya desde el primer minuto del segundo tiempo logra un remate bastante potente que Salvador Ichazo la salva de muy buena manera. Y bueno, más allá de la salvada de Salvador Ichazo, valga la redundancia, se llama Salvador y es arquero, vaya ironía. Más allá de todas estas cuestiones, el Deportivo Pasto seguía pisando campo rival, estaba encima del Deportivo Independiente Medellín, los jugadores que fueron los mismos 11 que habían iniciado el compromiso, no se hizo variantes, los mismos 11 estaban un poco más enchufados, ya digo, Chávez aparecía, Santiago Córdoba se salió de esa zona de influencia del 9 y bajó, o bueno, se externalizó, si se quiere, una palabra, se fue hacia una de las bandas, ahí es donde se activa justamente junto con André Estupiñán pisa el área, el número 16, Alem Loboa, sí, Alem Loboa es quien termina derribando a André Estupiñán. Los de Medellín protestan que es un penalito, que no, que eso apenas un choque. Para mí, si le das un rodillazo en el muslo a tu rival, es evidente que tiene que ser penal. Así que nada, un penal bastante, para mí, bastante claro, nada que discutir ahí. El VAR ni siquiera llamó a Sebastián Toro, que ya hablaremos de Sebastián Toro también, pero más allá de eso, Sebastián Toro ahí tomó una buena determinación, cobró penal para el Deportivo Pasto, y el mismo afectado que fue Andrés Estupiñán termina cobrando hacia el palo izquierdo, hacia su izquierda, cruzando el remate. Salvador Ichazo va para el otro lado, André ponía el primer gol del partido, del semestre, del año, y hacía ilusionar y delirar a una hinchada que fue a llenar el Libertad. Este gol del Deportivo Pasto no solo le significó un baldado de agua fría al Deportivo Independiente Medellín, sino que también significó la reacción de Alejandro Restrepo desde el banco, porque mandó a Didier Moreno, a Johnny González, jugador de Águilas, que ya lo conocía Jonathan Risueño, Montaño, La Rosa, el uruguayo refuerzo del Medellín, y Mancilla, Jerónimo Mancilla. Todos estos jugadores hicieron parte del Deportivo Independiente Medellín a lo largo de esos últimos 30 minutos del segundo tiempo, que fue donde el poderoso quizás se activó un poco más, en que empezó a encontrar un poco más de espacios, supo cómo poder vulnerar un poco la defensa del Deportivo Pasto, que por momentos hacía despejes bastante erráticos, no hacía 2 o 3 pases seguidos, le cortó la posesión, desactivó a algunos jugadores, nuevamente como Diego Chávez, que fue intermitente en este compromiso. Aquí justamente aparece la figura de Nicolás Gil, que junto con Fainer Torijano fueron esos encargados de despejar los centros, de despejar los pases, y Giovanni Banguera, que más allá de que no tuvo las grandes atajadas, sí tuvo intervenciones importantes, sobre todo en una jugada donde Leider Berrío cobra un tiro libre que parecía más que se iba a orientar hacia un centro a alguno de los compañeros. Leider Berrío decidió sorprender, Giovanni Banguera en un sobrepique estuvo bastante atento, la termina rechazando, le queda el rebote, creo que fue a Mantilla, pero este termina cabeceando de manera bastante floja, y ahí Banguera evitaba lo que pudo haber sido el empate. Que sí, creo que si nos ponemos justos y muy estrictos con lo que fue el rendimiento de este partido de los dos equipos, podría decir, listo, lo justo habría sido el empate por lo que mostraron cada uno, por lo que mostró Pasto, por lo que mostró Medellín. Sin embargo, al Medallo le faltó quizás un poco más de frialdad, un poco más de cabeza fría en ese último tercio de la cancha, porque fallaba mucho, nunca tuvo un remate realmente claro, más allá del que les cuento de Leider Berrío. Algunos remates de media distancia, probaban con centros, a veces Snyder Mena tiraba centros a la nada, el caso de Fridiseus, que estaba peleado hasta con él mismo. Entonces el Medellín no encontró espacios, el Deportivo Pasto, más allá de que supo neutralizar algunas jugadas, tuvo también algunos acercamientos con Wilson Morelo, uno fuera de lugar, otro que la tenía claro para dársela a Perlaza y que este termine liquidando el partido. De Perlaza también ya vamos a hablar, pero más allá de todo esto no terminó sucediendo algo que sea
relevante destacar. El Deportivo Pasto supo aguantar, supo sufrir, porque en este tipo de partidos también tienes que saber sufrir. Lo supo hacer. Jonathan Risueño fue tocando el banco también durante el transcurso del segundo tiempo. Ya les mencionaba, ingresó Perlaza, ingresó Morelo, ingresó el caso de Enrique Serge, ingresó también Ervin Goyes, pero este ya muy sobre el final. Así que nada, el Deportivo Pasto terminó mutando un poco lo que había planteado originalmente, pero dentro de todo eso le sirvió para poder llevarse los 3 puntos e instalarse de momento en el grupo de los 8 en esta primera fecha. Dicho todo lo anterior, pasemos a hablar de los rendimientos individuales el día de hoy del Deportivo Pasto. Comenzamos con Giovanni Banguera, que hay algunas cositas para mencionar. Dentro de todo, supo intervenir de muy buena manera cuando fue llamado a la acción, pero si hay algo que hay que quizás tenerle el ojo ahí bastante bien puesto a Giovanni Banguera, es en el tema de los saques. Siempre terminaba sacando a cualquier parte, saques sin sentido, saques bastante desubicados. Por ahí hizo alguno que otro sí bastante bueno, pero en líneas generales los saques sí le terminaron costando. Y otra cosa es que los balones de costado quizás se quedaban muy estáticos, salvo en una jugada que fue sobre el final, donde salió a puñetear, lo hizo de muy buena manera e incluso le cometen falta para enfriar el partido. Pero son cositas, son detalles que uno puede ir mencionando de este arquero, que si uno se presupone, pues va a ser el suplente de Iago Herrerín, que ya vendrá más adelante en este Deportivo Pasto, y se presupone que el español va a ser justamente ese arquero titular de Jonathan Risueño. Mateo Garavito, me parece que tuvo un buen primer tiempo, pero un mal segundo tiempo en lo defensivo, porque en lo ofensivo los dos laterales, que también ya hablaré de Velasco, los dos laterales en lo ofensivo me parece que estuvieron bastante flojos, no tuvieron ese acompañamiento con los extremos, no estuvieron finos ni con Micolta ni con Estupiñán, me parece que estaban muy quedados, muy retrasados. Solo pues de Garavito se puede decir que en la primera parte estuvo bastante más fino que en la segunda me parece que le costó un poco a Mateo Garavito, pero más allá de eso me parece que cumplió dentro de todo. Habrá que ver si se afianza como titular o Santiago Jiménez le disputará la posición. Fainer Torijano, un buen debut, un debut interesante de este jugador ya de 38 años, bastante experimentado, pero que dentro de todo, más allá de esa larga edad, también tiene bastante experiencia, tiene jerarquía, ascendencia en el grupo, no por nada es el capitán, y dentro de todo, más allá que tuvo para mí unos 10 o 15 minutos donde le costó arrancar, después cuando se afianzó en la cancha, fue un central bastante importante. Nicolás Gil, si no le hubieran dado la figura a André Estupiñán, yo se lo hubiera dado a Nicolás Gil, sacó de todo lo que pudo, estaba aquí, estaba allá, trataba siempre de hacer esos cierres a tiempo y lo lograba, así que un elemento muy importante del caso de Nicolás Gil. Edwin Velasco, como ya les mencionaba con Garavito, no estuvieron finos a la hora de atacar, incluso cuando se le dio la oportunidad de pisar área rival a Velasco, tuvo para definir, tuvo para pasar, no sé qué quiso hacer, se enredó solo con el balón y la terminó perdiendo, pero en defensa, ya sobre el segundo tiempo, Edwin Velasco recompuso quizás su caminado porque fue un primer tiempo donde siempre atacaban a Edwin Velasco, le terminaban ganando, en el segundo tiempo ya estuvo un poco más fino, ya se afianzó un poco más y podría uno decir que bueno, termina cumpliendo a medias, pero hay que seguir viendo a Edwin Velasco. Harrison Mancilla, trabajo silencioso, trabajo de esos que muchas veces no se nota, pero más allá de eso, Harrison Mancilla estuvo un poco desconectado en el primer tiempo, el Deportivo Pasto no sabía salir jugando, no podía profundizar, no podía salir desde la línea defensiva porque el Medellín siempre terminaba cortando esos circuitos, hay que mejorar quizás un poco en esa mitad del campo. Johan Caicedo, vimos destellos de ese Johan Caicedo que se fue a Brasil, vimos destellos de ese Johan Caicedo que conocemos que tiene un nivel bastante interesante, un nivel que siempre le puede aportar a este Deportivo Pasto. Hoy no fue ajeno, no fue esquivo al escenario, lo hizo de muy buena manera, uno también de los jugadores más destacados de este compromiso. Diego Chávez, bastante intermitente el día de hoy, por ratos aparecía, por ratos se desaparecía, a veces se enchufaba en el compromiso, a veces justamente se desconectaba. Era un jugador de esos que, bombillitos, de esos bombillitos de Navidad que prenden y apagan. Por ratos estuvo bien, por ratos estuvo mal. Habrá que ver si el argentino se vuelve a afianzar nuevamente como ese 10, como ese enganche del Deportivo Pasto. De momento, un partido bastante discreto del argentino. Joyder Micolta. Joyder pues tuvo la oportunidad de desbordar, no fue tampoco un partido donde hayan buscado realmente mucho a Joyder Micolta, no fue ese jugador diferencial, también hay que seguirle dando un compás de espera. André Estupiñán apareció para generar el penal y ejecutarlo y convertirlo él mismo, figura del partido también indiscutiblemente porque también tiene todavía esa pegada, tiene esa gambeta, una muy buena incorporación que hizo el Deportivo Pasto. Santiago Córdoba, delantero interesante, delantero que hay que seguir viendo, que hay que seguir observando y analizando,
porque no es el típico delantero que se queda clavado y estático en el área, sino que justamente como les mencionaba, sale a la banda, baja un poco también a buscar la pelota, jugador de esos que te pueden generar espacios para que delanteros o extremos como Estupiñán, que tiene gol, ya lo vimos, y como Micolta pueden llegar desde atrás y también definir. Así que una incorporación interesante por parte de este Deportivo Pasto. Y de los lados de los jugadores que ingresaron el día de hoy, Serge, me gustó su ingreso, también le dio un poco más de orden y de manejo en esa mitad del campo. Puede que miremos más a menudo una línea de tres ahí en esa zona de volantes. Perlaza, ¿qué podemos decir de Perlaza? A Perlaza, háganse una idea de que lo van a ver bastante seguido. Solo les digo eso. De Perlaza, háganse la idea de que lo van a ver bastante seguido. Pues presionaba, tenía actitud, tenía ganas, pero creo que la técnica ya es bastante cuestionable. Morelo. Morelo, delantero interesante, delantero que viene cumpliendo ese mismo rol que cumplía en Águilas Doradas, en el mismo Águilas de Jonathan Risueño, que era el de rematar los partidos, pero más allá de eso, la experiencia es evidente, el hombre emana experiencia, se nota justamente que todo ese recorrido en el fútbol profesional colombiano y en el fútbol internacional no es en vano, lo hace de buena manera, movimientos interesantes, pero que producto de la edad y quizás un poco de la adaptación no los puede ejecutar de muy buena manera. Y el caso de Goyes, como les mencionaba, entró ya muy sobre el final, pero jugador también interesante que ojalá se le dé un poco más de minutos y lo podamos ver despuntando en este Deportivo Pasto. Y listo, señores, eso fue lo que nos dejó el partido del día de hoy. Ya saben, si les gustó este video, no se olviden de darle like, de suscribirse. Estamos llegando a la meta de los 1000 suscriptores. Ya no nos falta nada, estamos ahí como a 47 suscriptores. Así que nada, si les gustó, si llegaron hasta esta parte del video, suscríbanse, compártalo con los amigos, compartan con esa persona que también es hincha del Deportivo Pasto y está ilusionada con este equipo, porque este equipo invita a ilusionarse. Si bien es cierto, no vimos el Deportivo Pasto Prime, no vimos el Barcelona de Guardiola del 2009, sí vimos un equipo que sabiéndolo potencializar, sabiendo ajustar errores, sabiendo justamente engranar y encontrar el equipo ideal, puede dar de qué hablar. Ya sumamos de a 3 frente a un rival bastante complicado. Vamos a ir a visitar a Águilas, justamente el ex equipo del profe Jonathan Risueño, y vamos a ver también cómo se para un Deportivo Pasto que ya hace un año no gana ningún compromiso en condición de visitante. Hay tareas pendientes, resaltar y destacar la participación de la hinchada, no solo el día de hoy, sino también en el banderazo. Hay que estar unidos, hay que empujar hacia el mismo lado. Y bueno, ya vamos 20 años justamente sin una estrella, ya pasaron 20 años del primer título del Deportivo Pasto. ¿Por qué no? Es año mundialista, año terminado en 6. La vez que el Deportivo Pasto quedó campeón, el Cúcuta había ascendido desde el 2005. En el 2025, adivinen quién ascendió. Sí, señores, el Cúcuta Deportivo. Así que nada, anulamos Mufa, hay que creer, la liga está bastante joven, la liga está bastante verde, quedan 18 partidos, pero ya sumamos de a 3 en casa y todo eso es bastante importante. Nuevamente reitero la despedida, denle like, suscríbanse y nosotros nos veremos. Hasta la próxima.